Hola, nosotros somos Dulce y Diego, estudiamos en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el Instituto de Ciencias de la Salud, la licenciatura en Médico Cirujano, y como vieron en un principio, hablaremos sobre el alcohol. El alcohol recibe diferentes nombres, que aluden a las distintas bebidas que contienen, como caña, cubata, tinto, licor, aguardiente, ron, jerez, cerveza, cava y muchos más que pueden cambiar de denominación según la cultura, el país o la región. Los alcoholes son un amplio grupo de compuestos orgánicos derivados de los hidrocarburos, que contienen uno o varios grupos hidroxilos. El etanol o alcohol etílico es el principal componente psicoactivo de las bebidas alcohólicas, las cuales son consideradas así solo si contienen entre el 2% y el 55% de etanol. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Incrementa la entrada de cloro a través del receptor GABA, que inhibe la transmisión glutamatérgica a través de su interacción con los receptores N-metil de aspartato, incrementando la transmisión serotoninérgica al retardar la recaptura de serotonina. Esto produce inhibición, ejerce influencia sobre el sueño, se relaciona con los estados de ánimo, emociones y estados depresivos. Además, se comporta como un anestésico, inhibe el transporte activo de sodio, potasio, aminoácidos, catecolaminas, la utilización del ATP y el consumo de oxígeno. Esto genera una mejoría superficial de la asociación de ideas, disminución del autocontrol y autocrítica, reducción de la visión, incoordinación muscular, alteraciones de los reflejos y disminución de la sensación de fatiga. Es un vasodilatador porque libera histamina, inhibe la liberación de hormona antidiurética y de oxitocina, incrementa la libido pero disminuye la potencia sexual provocando disfunciones sexuales, que explican la patogenia del delirio de celos o paranoia celotípica. También interfiere con la secreción de hormona luteinizante, lo que reduce la concentración de testosterona. En un consumidor agudo, al ingerir de 20 a 50 miligramos por decilitro, habrá una disminución de la coordinación motora fina. En un consumo de 50 a 100 miligramos por decilitro, nos encontraremos con eufonía, locuacidad, dificultad de concentración y disminución de la capacidad de juicio. En un rango de 100 a 150 miligramos por decilitro, habrá dificultad para mantener el equilibrio, nistagmos, diplopía, disartría y ataxia. De 150 a 250 miligramos por decilitro tendremos letargia, a veces afectación del sistema nervioso autónomo como hipotensión e hipotermia. Al llegar a 200 miligramos por decilitro nos encontraremos con estupor, lenguaje incoherente y vómito. De 300 a 400 miligramos por decilitro entraremos en coma, depresión respiratoria, hipotensión, hipotermia e hipoglucemia. Y a más de 500 miligramos por decilitro estaremos en el rango letal, habrá parálisis respiratoria y muerte. En el consumidor crónico, el diagnóstico es más difícil, al ser el paciente capaz de controlar su conducta por aumento de la tolerancia y por incremento de la velocidad de metabolización del tóxico. Sin embargo, las complicaciones pueden ser por traumatismos, hipotermia, broncoaspiración o hemorragia digestiva alta. En casos de intoxicación leve, se observará al paciente hasta que elimine el tóxico. La velocidad de eliminación es de 15 a 20 miligramos por decilitro por hora en bebedores esporádicos y de 25 a 35 miligramos por decilitro por hora en alcohólicos. En casos de intoxicaciones moderadas puede aparecer hipotensión, a consecuencia de la vasodilatación, arritmias, hipotermia, hipoglucemia y cetoacidosis. Si es preciso, se hidrata parenteralmente, se vigila el equilibrio ácido-base, aumento de la temperatura corporal, nivel de conciencia y evolución. Además, se administra una dosis de 100 miligramos de tiamina intramuscular y si no mejora progresivamente, será preciso descartar complicaciones. En una intoxicación grave con disminución intensa del nivel de conciencia, se deberá actuar con rapidez. Se debe dar un soporte respiratorio y hemodinámico. Hay que controlar la hipoglucemia y agitación psicomotriz. En un consumidor crónico hay que prevenir la encefalopatía de Wernicke, trastorno encefálico que origina confusión, alteraciones oculares y pérdida de equilibrio debido a la deficiencia de tiamina.
por lo que se administrarán 100 gramos de tiamina por vía parenteral y se evalúa el nivel de glucosa en caso de hipoglucemia. Se inicia una infusión de suero glucosado solo si se administró previamente la tiamina. El apartado 9 de la norma oficial mexicana número 28 nos dice que el tratamiento es el conjunto de estrategias, programas y acciones que tienen por objeto conseguir la abstinencia o, en su caso, la reducción del consumo de las sustancias psicoactivas, reducir los riesgos y daños que implican el uso o abuso de dichas sustancias, abatir los padecimientos asociados al consumo e incrementar el grado de bienestar físico, mental y social tanto del que usa, abusa o depende de las sustancias psicoactivas como de su familia. La atención debe iniciar con la valoración clínica del caso, seguida del manejo del estado crítico, apertura del expediente clínico, elaboración de la nota clínica inicial, internamiento o envío a consulta externa y por último el paciente debe de ser referido a otra unidad de salud para el manejo del problema de uso o dependencia. La prevención del consumo de drogas requiere un conjunto de esfuerzos que la comunidad debe poner en marcha para reducir los problemas relacionados con el consumo de estas sustancias psicoactivas. Dicha prevención debe ser considerada como un proceso, cuyo objetivo es mejorar la comprensión de las causas tanto mediatas como inmediatas que inducen a su consumo y sus consecuencias. Las instituciones educativas constituyen un contexto idóneo para la prevención, a través de programas, acciones de promoción y educación para la salud, ya que pueden convertirse en un eslabón integrador entre la familia y la comunidad para consolidar el desarrollo estudiantil y la autorresponsabilidad con la salud. Seguramente muchos de ustedes han oído hablar de Edgar Allan Poe, poeta y escritor de cuentos norteamericano, padre de la novela policíaca moderna. Huérfano desde muy pequeño, fue adoptado y educado por un rico comerciante de Virginia. Fue expulsado de diversas universidades casi inmediatamente por beber y jugar. Después de la muerte de su esposa en 1847, buscó consuelo en el alcohol y las drogas, lo que lo llevó a morir a los 40 años debido a una intoxicación por alcohol. Tenemos un sinfín de historias que pueden que no sean de todo reales. Sin embargo, es importante darnos cuenta que estos ejemplos los tenemos sin importar la religión, la cultura o el tiempo. Los griegos nos hablan de Dionisio, hijo de Zeus, dios del vino, las festividades, la danza, los excesos y los placeres. La Biblia, por su parte, nos cuenta cuando Noé es encontrado por sus 3 hijos desnudo, durmiendo, borracho y acostado en el suelo. Por último, una leyenda tolteca nos habla de Tezcatlipoca, quien por celos engañó a su hermano Tlahuizcalpantecutli, embriagándolo con pulque hasta que perdió sus sentidos y violó a una sacerdotisa que quería como a una hermana. El alcohol es una sustancia psicoactiva con propiedades causantes de dependencia. Ha sido utilizado por muchas culturas durante siglos y además es un factor causal de más de 200 enfermedades y trastornos. Está asociado con el riesgo de desarrollar problemas de salud tales como trastornos mentales y comportamentales, enfermedades no transmisibles como la cirrosis hepática, algunos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares, derivan violencia, accidentes de tránsito y es por esto que esperamos que este video concientice sobre los efectos negativos del alcohol para el adicto y para terceros.